Bienvenidos a otro episodio de Delta Investments Deep Dive, donde profundizamos y desglosamos nuestra investigación sobre acciones específicas y analizamos los riesgos. Grabamos este episodio el jueves 26 de febrero de 2026. Los principales índices bursátiles de EU cerraron al alza el miércoles 25 de febrero de 2026, liderados por un fuerte repunte en el sector tecnológico. El optimismo de los inversores se vio impulsado por Nvidia, que reportó ingresos récord en el cuarto trimestre de $68.100 millones y proporcionó una previsión para el primer trimestre que superó significativamente las expectativas de Wall Street. El rendimiento de las acciones individuales experimentó oscilaciones significativas tras los informes de ganancias y los desarrollos de la industria. Las acciones de Netflix subieron casi un 6% en medio de posibles cambios en el panorama del streaming que involucran a Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance, mientras que Circle Internet Group se disparó un 35% después de sus resultados. Por el contrario, las acciones de First Solar se desplomaron un 13%. En el sector del software, empresas como Salesforce y Oracle registraron ganancias a medida que el mercado tecnológico en general se recuperaba de una breve liquidación a principios de semana. Las perspectivas económicas y geopolíticas más amplias siguen siendo un foco principal para los inversores, ya que el FMI elevó su proyección de crecimiento de EU para 2026 al 2,4%, a pesar de las advertencias sobre la deuda federal y los aranceles comerciales. Los mercados globales también siguen de cerca las negociaciones nucleares en Ginebra antes de la fecha límite de marzo fijada por la administración Trump. Bueno, tras este repaso a los datos macro y geopolíticos, es hora de poner el foco en lo que realmente nos reúne hoy. En este análisis a fondo, nuestro objetivo es examinar una de las montañas rusas financieras más fascinantes del momento. Hablamos de Hims & Hers Health Inc., cuyo ticker es HIMSS. Fíjate que a día de hoy, 26 de febrero de 2026, la acción cotiza a $15,84. Ha sufrido unos últimos 3 meses extremadamente tumultuosos. Exacto. Y la misión de nuestra investigación de hoy, para quienes nos escuchan, es básicamente extraer las pepitas de oro de una pila enorme de informes financieros, cartas a los accionistas y noticias de última hora. Queremos entender algo que, a primera vista no tiene mucho sentido. ¿Cómo es posible que una empresa presente un crecimiento récord y casi de inmediato pierda la mitad de su valor bursátil en unas pocas semanas? Y sobre todo si su agresiva expansión internacional va a ser la solución. Vale, vamos a desempacar todo esto paso a paso. Liderando con las cifras, porque los números del cuarto trimestre de 2025 son asombrosos. Sí, sobre el papel es un negocio que estaba ejecutando su estrategia de una forma impecable. Eso es, el reporte que se presentó hace apenas unos días, el 23 de febrero, superó totalmente las expectativas de beneficios. Presentaron un BPA, un beneficio por acción, de 8 centavos, cuando el mercado esperaba unos 5 centavos. Alcanzaron los 2,5 millones de suscriptores, que es una barbaridad, y reportaron ingresos netos positivos para todo 2025 por valor de $128 millones. O sea, un año de récord. Totalmente de récord. Es un caso de estudio fenomenal. Pero claro, aquí es donde entra la voz de la razón. ¿Por qué el mercado reaccionó con tanto pánico a pesar de ese beneficio por acción tan positivo? A ver, la bolsa siempre mira hacia el parabrisas, no por el retrovisor. Ya. Y el primer aviso fue que los ingresos de ese cuarto trimestre, que fueron unos $617,8 millones, se quedaron ligeramente por debajo del consenso. No fue un desastre, pero en empresas de hipercrecimiento cualquier pequeño fallo se castiga. Claro, pero te exigen perfección absoluta. Eso es. Pero el verdadero culpable, el que tiró por tierra la cotización, fue la decepcionante previsión para el primer trimestre de 2026. La dirección proyectó unos ingresos de entre 600 y $625 millones. Lo cual está muy por debajo de los 653 millones que los analistas daban por hecho. Y aquí hay un detalle clave en los informes. La propia empresa justificó este déficit mencionando un viento de cara, un obstáculo de $65 millones debido a cambios en los calendarios de envío de los medicamentos GLP-1. Sí. Y para la audiencia vamos a intentar visualizar esto de una forma más sencilla. Es como si fueras conduciendo un coche deportivo a toda velocidad por la autopista. Los indicadores del panel, que serían los ingresos de 2025 y los suscriptores,
marcan que todo va perfecto, vas batiendo tus propios récords. Sí, sí. Pero de repente, los faros iluminan un bache enorme en la carretera justo delante. Esa previsión del primer trimestre. Y Wall Street, que va al volante, pisa el freno a fondo por miedo a destrozar el coche, ignorando por completo lo bien que había ido el viaje hasta ese segundo. Me encanta esa analogía. Es exactamente lo que ha pasado. Y el problema de ese bache, de ese viento de cara de 65 millones, es que no es un simple retraso logístico. Cuando Hims habla de los calendarios de envío de los GLP-1, Wall Street interpreta que la joya de la corona de la empresa está bajo una presión inmensa. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y casi parece un thriller corporativo. Porque el declive de la acción no es solo un tema de que vendan un poco menos. Está impulsado por reveses legales y regulatorios muy duros que ocurrieron a principios de febrero. Una auténtica triple amenaza. Exacto, una secuencia de golpes directos a su línea de medicamentos compuestos GLP-1. Hay que recordar que estos medicamentos son los famosos tratamientos para la pérdida de peso, y Hims ha construido un imperio ofreciendo versiones compuestas más asequibles, aprovechando la escasez de los originales. Vamos a repasar esa secuencia de golpes. El primer golpe vino de los reguladores, ¿verdad? Así es, la FDA, la Agencia Estadounidense del Medicamento, anunció lo que llamaron pasos decisivos contra los medicamentos GLP-1 compuestos. Alertaron sobre problemas de seguridad, y la consecuencia inmediata fue que Hims se vio obligada a acordar la retirada de su píldora oral, su clon de Ozempic, por así llamarlo, tras esas advertencias, y eso dolió mucho. Desde luego, retirar un producto recién lanzado es un golpe a la confianza. Pero luego llegó el segundo golpe, que fue en los tribunales. Novo Nordisk, el gigante farmacéutico danés que es el creador de Wegovy y Ozempic, les plantó una demanda por infracción de patentes. Una demanda muy agresiva. Sí, Novo Nordisk no se anda con chiquitas. Argumentan que los productos compuestos de Hims están infringiendo patentes fundamentales de la semaglutida, y lo que buscan no es solo una multa, sino detener por completo las ventas de estas copias. Y para rematar, el tercer golpe, la escalada a nivel federal. Y aquí tenemos que ser muy objetivos, porque estamos hablando de informaciones preliminares. Las preocupaciones del mercado se agravaron drásticamente por una derivación al Departamento de Justicia, el famoso DOJ, y una investigación que tiene en curso la SEC sobre las prácticas comerciales de la empresa con estos medicamentos. Claro, y para que quienes nos escuchan entiendan por qué esto importa tanto, hay que mirar el modelo de negocio. Hims se apoyaba muchísimo en ofrecer alternativas baratas y muy accesibles a medicamentos contra la obesidad, que normalmente son carísimos y difíciles de conseguir. Al empezar a tambalearse ese pilar regulatorio, la confianza que Wall Street tenía en ellos se ha fracturado por completo. Es que pasas de ser el chico de oro de la salud digital a estar bajo la lupa de las agencias federales. Exactamente. El mercado odia la incertidumbre regulatoria más que cualquier otra cosa. Pero a ver, la dirección de Hims no se ha quedado de brazos cruzados viendo cómo ardía la casa, y esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención en nuestra investigación. Para compensar toda esta presión asfixiante en EU, han pisado el acelerador a fondo en la expansión internacional. Es su salvavidas particular. Un salvavidas de $1.150 millones, ni más ni menos. Exacto. Vamos a desglosar eso, porque la adquisición pendiente de Eucalyptus, que es el líder australiano en salud digital, es monumental. Sí, si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que esta compra no es solo para sumar ingresos rápidos a la cuenta de resultados. Eucalyptus opera marcas fortísimas en Australia y factura cientos de millones. Pero, en el fondo, esta adquisición funciona como un refugio regulatorio. Un refugio porque sales del paraguas de la FDA. Exacto. Si la FDA te pone las cosas imposibles en Estados Unidos, te llevas tu modelo de negocio a jurisdicciones donde las reglas para la telesalud y la venta de medicamentos para la pérdida de peso puedan ser diferentes o menos restrictivas en este momento. Y esto no es un movimiento aislado de última hora. Las fuentes que hemos revisado muestran que esta compra sigue a una cadena de integraciones recientes muy agresivas. Han comprado Zarva en Europa, lo que les da acceso al Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda y España. Y también adquirieron LifeWell en Canadá. Es una maniobra defensiva de manual. Están construyendo un foso defensivo diversificando el riesgo geográfico. Al diluir su exposición al mercado estadounidense, esperan calmar a los inversores mostrándoles que pueden crecer sin depender exclusivamente de un vacío legal en Estados Unidos.
Vale, entonces tenemos por un lado un negocio en Estados Unidos bajo fuego regulatorio intenso y por otro un imperio internacional en plena construcción. La gran pregunta es, ¿qué significa todo esto para el futuro y cómo lo está valorando realmente el mundo financiero ahora mismo? Pues hay un choque de visiones monumental en Wall Street. Ahora mismo tienes dos bandos clarísimos y es vital analizar ambos para no caer en sesgos. Venga, vamos a empezar con la visión pesimista. A ver, el sentimiento cauteloso o pesimista es fuerte. Varias firmas importantísimas como Barclays, Truist y Morgan Stanley han sacado la tijera sin piedad. Han recortado drásticamente sus precios objetivos tras el informe de ganancias, bajándolos hasta la zona de los 17 a $18 por acción. Que es básicamente donde está cotizando ahora, en torno a los 15 o 16. O sea, no le ven mucho recorrido al alza. Ninguno a corto plazo. Y su argumento es lógico. El miedo a la incertidumbre regulatoria pesa demasiado. Creen que si se prohíben los GLP-1 compuestos, el motor de crecimiento se apaga y las adquisiciones internacionales tardarán demasiado en compensar esa pérdida de rentabilidad. Ya, es el miedo a que el castillo de naipes se derrumbe antes de que terminen de construir el de Europa y Australia. Pero, ¿y la visión optimista? Porque hay analistas que ven esto como la oportunidad de la década. Totalmente. Los analistas alcistas se fijan en los modelos de valoración pura y dura, como el flujo de caja descontado, el famoso DCF. ¿Sí? Estos modelos sugieren que si la empresa logra alcanzar sus objetivos a largo plazo para 2030, que son ambiciosos pero matemáticamente posibles, estamos hablando de alcanzar unos 6.500 millones de dólares en ingresos. Que es casi triplicar lo de este año. Exacto. Pues si logran eso, el valor intrínseco de la acción según estos modelos podría estar por encima de los $60. Es decir, para este grupo de inversores, la caída del 50% reciente hace que la acción parezca una ganga absoluta, una oportunidad de compra masiva. Los GLP-1 de la ecuación, HIMSS sigue teniendo áreas de crecimiento rentables. Eso es fundamental recordarlo. Su negocio de dermatología, la salud sexual, la salud mental, todo eso sigue funcionando, creciendo y reteniendo a los clientes con márgenes muy altos. Completamente. El negocio original está sano, es rentable y la plataforma tecnológica es de primer nivel. El ruido actual ensordece esa realidad operativa. Pues esto nos lleva al cierre de hoy y quiero dejar una idea final para la reflexión, algo para que nuestra audiencia le dé una vuelta. Más allá de las batallas legales por los medicamentos para perder peso, el negocio original de HIMSS sigue intacto y creciendo a nivel global. Sí. Pero la pregunta crucial que queda en el aire es esta. ¿Podrá una empresa que nació precisamente para democratizar el cuidado de la salud de estilo de vida, siendo un disruptor ágil, sobrevivir a su propia transformación en un distribuidor farmacéutico global hiperregulado sin perder su esencia? Es una pregunta excelente, porque es un cambio de identidad total. Exacto. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y gracias por escuchar. Por favor, síganos y suscríbanse en sus plataformas favoritas. Hasta la próxima. Pausa de 5 segundos. Este análisis se basa en información disponible públicamente y no constituye asesoramiento financiero. Realicen siempre su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión. Al escuchar este programa, aceptan que son responsables de sus propias decisiones y riesgos y que son los únicos responsables de cualquier decisión de inversión que tomen.